Hola, en nuestro tema número 12 de química tenemos la nomenclatura de los compuestos. Así que cuando hablamos de nomenclatura hablamos de la forma como se pueden ellos dar un nombre. Existen algunas reglas. Entonces, la formulación de los compuestos químicos pueden ser binarios cuando tienen dos átomos distintos. Puede ser cloro, sodio, que es lo más común, o pueden ser compuestos ternarios cuando tienen incluso tres elementos distintos. Estos pueden ser hidróxidos, oxoácidos, oxisales. Ahí estamos hablando, por ejemplo, si hiciésemos la unión de oxígeno, hidrógeno y potasio. O sea, estamos hablando de tres elementos distintos, este es un compuesto ternario. En cuanto a las valencias son importantes porque son las cargas de los iones. Esto nos va indicando con qué valencia están trabajando, sirven al momento de nombrar un elemento. Por ejemplo, el hierro no tiene una valencia de más 1, eso significa que el hierro no forma el ion hierro 1 más, eso es difícil. El fósforo puede tener valencias 3, menos 3, más 5. Entonces es importante siempre reconocer las valencias. ¿Por qué? Porque hay un tipo de nomenclatura que utiliza esa valencia. Entonces la tabla periódica aparece cada una de esas valencias, solo que nosotros vamos a hacer algo muy importante. Fíjense bien. Es importante reconocer tres tipos de nomenclatura. Está la nomenclatura stock que utiliza números romanos. La sistemática, que es la que vamos a utilizar, esta utiliza prefijos. Vamos a aprender 10 prefijos para cómo nombrar. Y la tradicional, que utiliza prefijos y sufijos. Además de cuando es oso, cuando es la mayor. Oso, está también oso higo cuando está utilizando la intermedia. Y higo cuando es la menor. Ahora, en cuanto a la nomenclatura sistemática, dentro de los prefijos que debemos de reconocer es que uno se dice mono, 2 se dice bi o di, 3 se dice tri, 4 se dice tetra, penta se dice 5, hexa se dice 6, hecta se dice 7, octa se dice 8, nona se dice 9 y deca 10. Importante aprender esto. Ahora, nomenclatura sistemática es una de las tres tipos de nomenclatura. Pero ¿cómo se hace ya el nombrar un elemento? Fíjese bien, cuando usted mira un elemento, el elemento que aparece en azul, que siempre está del lado derecho, ese es el no metal. Siempre los no metales van del lado derecho y el metal va del lado izquierdo. Ahora, cuando se empieza a nombrar, se nombra de derecha a izquierda. Entonces primero voy a nombrar el no metal y luego voy a nombrar el metal. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo yo ahí? Ahí dice un 2. El 2 se menciona con el nombre de di. Entonces el oxígeno es un óxido. Entonces digo dióxido. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo uno, pero no es necesario que diga dióxido de monocarbono. No, solo digo dióxido de carbono. Tengo el siguiente ejemplo que dice 3. Dice 3 átomos de oxígeno, entonces digo trióxido. ¿De qué elemento? Azufre. Aquí hay que estar con la tabla periódica para ir comparando cada elemento. Ahora, acá sí. Tengo solo un oxígeno, entonces voy a decir mono. Entonces, un mono, en este caso voy a decir monóxido de nitrógeno. Muy interesante el siguiente ejemplo. Tengo 5 oxígenos y 2 fósforos. Entonces voy a comenzar de derecha a izquierda. Pentóxido, o sea, no es necesario pentaóxido. No es que pasa nada, pero técnicamente es mejor pentóxido de difósforo. Ahora voy con 7 oxígenos y 2 cloros. Entonces digo, el de 7 se llama hecta. Entonces voy a ir hectóxido de dicloro. Es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar. Van a estar las sistemáticas de stock, pero no. Con la que vamos a trabajar es con la, quiere decir la nomenclatura de stock y la tradicional, pero con la que vamos a trabajar es con la sistemática. Entonces, acá tenemos los hidruros metálicos. En cuanto a los hidruros metálicos, que tiene que ver con un catión metal, con hidrógeno, eso es lo peculiar, cómo nombrar cuando hay hidrógeno. Entonces, al hidrógeno nosotros le llamamos hidruro. Siempre cuando usted mire un hidrógeno, como en la parte de la derecha, es un hidruro. Entonces aquí tengo hidruro
monohidruro de sodio. Siempre en la columna de en medio, que es la sistemática. Tengo dos hidrógenos, un calcio, entonces digo dihidruro de calcio, un hidrógeno y un mercurio, monohidruro de mercurio, dos hidrógenos y un mercurio, dihidruro de mercurio, dos hidrógenos y un hierro, dihidruro de hierro, tres hidrógenos y un hierro, trihidruro de hierro, dos hidrógenos y un plomo, dihidruro de plomo, cuatro hidrógenos y un plomo, tetrahidruro de plomo. Muy bien, y acá seguimos mirando monhidruro de plata, dihidruro de zinc, dihidruro de magnesio, monhidruro de potasio. Entonces vamos viendo, la sistemática es sumamente amigable, usted puede seguir trabajando. También tenemos hidrógenos con no metales, por ejemplo, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, así como también con otros tipos de compuestos que son siempre ya con nombres muy propios, por ejemplo el amoníaco que tiene la fórmula NH3, la porfina, arsenina, estivina, bismutina, metano, silano, borano. Por ejemplo el silano, que es cuatro hidrógenos y un silicio, ese se utiliza mucho para la fabricación de los famosos eh, productos alimenticios, el silano se utiliza, incluso dentro del mundo industrial. Entonces, el borano es un tipo de insecticida. Entonces, traten de ustedes de investigar y de encontrar las utilidades de estos compuestos porque les pueden servir y llamar la atención. Continuando, vamos a ver, por ejemplo, los óxidos. Es un cation con un anión óxido. Como se fijan, por ejemplo, el oxígeno va a la derecha, el otro va a la izquierda, el metal. Entonces acá, por ejemplo, solo tengo un oxígeno y tengo dos platas, entonces digo monóxido de diplata. Un oxígeno y un zinc, monóxido de zinc. Un oxígeno y un cobalto, monóxido de cobalto. Aquí en la parte de medio le va diciendo exactamente que, por ejemplo, peculiar, 7 oxígenos y 2 cloros, óxido de dicloro. 2 oxígenos y un nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Y así, aquí va, por ejemplo, hay para practicar, para seguir haciendo, es muy interesante, se nombra de derecha a izquierda, siempre se cuenta la cantidad. Es importante que tenga por aparte la tabla, donde va diciendo las cantidades, mono, di, tetra, y eso nos hará más fácil. Tenemos sales, hay carburos, nitruros, fosfuros. Ya estos son otros tipos de compuestos dentro de la nomenclatura que lo hacen muy peculiar. Dentro de las sales, por ejemplo, tenemos monocloruro de sodio, que es la sal de mesa. Por ejemplo, la sal es la unión de un metal con un no metal. O sea, cuando se combinan, aquí no es ni hidrógeno ni oxígeno, no, acá son metales y no metales. Por ejemplo, cloro con sodio, fósforo con cobre, nitrógeno con oro. Entonces, eso se llaman sales, para que usted lo tenga presente. Y aquí tenemos varios ejemplos. Y también los hidróxidos. Los hidróxidos es la presencia del OH. Esos OH son parte de los famosos grupos de alcohol. Entonces, acá se lee como un solo grupo. OH se llama hidróxido. No es como que monohidruro de oxígeno, no, hidróxido. Eso téngalo presente. Está entre paréntesis, hidróxido. De diberilio, porque el berilio tiene dos aquí, justamente acá abajo está. Tengo acá hidróxido de cobalto. Entonces, cuando usted mire OH, ese es un solo grupo y se conoce como hidróxido. Vamos a pasar a la parte del siguiente tema, que son las reacciones químicas. Aquí ya tenemos que ver un poquito los experimentos que hemos estado pidiendo. Y es que necesitamos entender que todo el mundo de la parte de las ciencias es pura química, mucha química. Y esto está formado por productos que liberan energía, se transforman, pero previo a ello tenemos algo que son los reactivos. Esos reactivos cuando se combinan podemos tener productos. Y estos productos pueden, como lo hemos dicho, liberar energía. Entonces es necesario reconocer cómo son los reactivos para tener ese efecto. También la representación simbólica de las reacciones se les llama ecuaciones químicas. Por eso nosotros vamos a identificar los tipos de reacción. Hay 4 tipos de reacciones y son síntesis, descomposición, de desplazamiento y de doble desplazamiento. Entonces lo vamos a hacer con palabra clave. Una reacción de síntesis es aquella donde 2 o más sustancias se unen para formar un solo producto.
palabras clave, dos o más sustancias se unen para formar un solo producto, A y B. ¿Qué ejemplo tenemos? Tenemos acá ya podemos nombrarlo, trióxido de dialuminio. Ahora, este dos que está acá son como que nosotros dijésemos las cantidades que hay. O sea, hay dos moléculas, o sea, 2 cucharadas de trióxido de dialuminio. Esto se llama, H2SO4, ese es un nombre ya muy especial, es el ácido sulfúrico. ¿Por qué un ácido? Porque primero nosotros miramos que en la parte final hay un H, entonces cuando está el H en la parte final, ahí es un ácido. Ahora, el ejemplo más claro es la oxidación del magnesio. Por ejemplo, ¿cómo se oxida? Bueno, no simplemente con agua. Por ejemplo, esa llama que agarró es una oxidación porque el oxígeno consumió la cantidad de magnesio presente hasta llevarlo a la ignición. A la ignición. Corregimos. Ahora nos encontramos con un ejemplo donde tenemos un carbonato de calcio. Este se divide en dos partes. Se divide en óxido de calcio más dióxido de carbono. Y aquí tenemos un monóxido de mercurio que puede dividirse en mercurio y en oxígeno molecular. El ejemplo más claro de esto es la descomposición del agua oxigenada, que aquí muchos querían hacer este experimento. El detalle es la utilidad de esto, entonces hay que encontrar la utilidad. Usted explica la utilidad, el experimento ahí está siempre, pero había que llegar a cuál es la utilidad, porque siempre hay una utilidad en cada experimento. Ahora tenemos lo otro que son la reacción de sustitución simple. La reacción de sustitución es cuando una sustancia simple reacciona con otra compuesta, reemplazando a uno de los componentes. A es simple, BC es lo compuesto, entonces se une AC y queda B como simple. Ahora el ejemplo es el hierro con el sulfato de cobre, entonces forma sulfato de hierro y dejan al cobre solo. Vamos a observar a través de un pequeño video cómo trabaja las láminas de zinc, zinc con sulfato de cobre, es decir, cómo se van desplazando. Entonces hay un proceso, una activación. Miramos cómo la disolución en agua, colocan primero el cobre en agua. El cobre siempre va a tener esa tonalidad azul. Si ustedes buscan las varitas de cobre del alumbrado eléctrico, tienden a tirar o a formar esas tonalidades azules. Entonces con una varilla, esa es la famosa varilla o agitador, se mezcla. Luego tenemos el zinc. Ese zinc lo llevamos para poder tenerlo y poder transmitirlo. Entonces ahí lo dejamos, hace ese contacto y durante ese momento pues está haciendo una reacción química. ¿Qué está pasando? Hay una transferencia de cierto tipo de electrones, siempre ahí comienza, entonces miramos, entonces la capa de cobre se deposita sobre la lámina de zinc, pero tiene una explicación, y la explicación radica en lo siguiente. Miren, observemos, la solución inicialmente de color azul ya no es así, empieza a cambiar porque el cobre ha reaccionado. Entonces, los átomos de zinc de la lámina de la lámina de zinc pasan a disolución. Estos han cedido 2 electrones y el zinc se oxida. Es decir, el zinc gana oxígeno. Entonces, un ion de cobre de la disolución acepta un par de electrones cedidos por el zinc y pasa al átomo. Entonces el cobre reduce, se hace menos cantidad de cobre y pasa a convertirse en otro elemento. Entonces la lámina de zinc se oscurece por el cobre depositado en la superficie. Esto es algo muy, muy peculiar. Entonces ya no es azul. Ahora mire cómo se palideció porque hubo una oxidación, se perdió. Ahora, y lo último que tenemos es la reacción de doble sustitución. Ocurre cuando hay intercambio de elementos entre dos compuestos diferentes y de esta manera originan nuevas sustancias. A, B más CD, entonces se combinan AD y BC. Y así tenemos, aquí tenemos algunos compuestos, cloruro de sodio, nitrato de plata, y cómo ellos tratan de combinarse. Ahora, el ejemplo de estos es, por ejemplo, cómo el sulfato de cobre se combina con el carbonato de calcio. Ya son ya una reacción un poquito más industrial y más especializada. Y finalizamos con esta pregunta. Quien se atreva a contestarla, me lo escribe al chat
le vamos a dar un punto oro en la clase